Bueno, el día de hoy vamos a ver las herramientas que necesitamos para la parte de analizar las redes, verificar que su funcionamiento esté bien y evitar los cuellos de botella. Bueno, ¿cuándo debemos implementar una monitorización de red en nuestra organización? Bueno, uno, el negocio de mi organización o dependencia, donde sea, depende de alguna medida de la disponibilidad de mis redes. El número de componentes de mi red empieza a ser tan grande que su gestión me lleva mucho tiempo. Es decir, para redes muy grandes, donde hay más de 100 nodos, por ejemplo, el tráfico originado de mi red empieza a ser elevado y no sé si está bien dimensionado y hay cuellos de botella, ¿ok? Entonces, si alguno de estos sucede e incluso si vemos que nuestra red está fallando, entonces debemos hacer un monitoreo de la red y ver qué es lo que está sucediendo en ella, para que así nosotros podamos brindar un buen servicio en esa parte, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la monitorización de redes? ¿Okay? Por aquí nos puedes ayudar, Marina. Sí, claro, profe. ¿Cuáles son los beneficios de la monetización de redes? Podremos optimizar nuestra instalación y los componentes de la misma. No solo podremos ver de un vistazo la foto global de nuestra instalación, sino que podremos saber cuándo necesitamos un hardware, cuando estamos sobredimensionados. Podremos detectar cuellos de botella en nuestras redes y averiguar cuál es el causante y solucionarlo. Anticipar problemas y evitar que lleguen a más. Con una buena herramienta, de monitorización y una correcta implementación de monitorización de redes, podrás detectar tráfico, intrusos o malintencionado. También podrás generar logs y analizar el rendimiento de tu instalación a lo largo del tiempo, pudiendo detectar problemas y asociarlos a las modificaciones hechas en la red. Ok, muy bien, así es. Entonces, nosotros vamos a tener como beneficio los siguientes, que técnicamente igual es cuándo debemos implementarlo, ¿ok? Más que nada, aquí pues nos dice algo muy importante, que nosotros podemos detectar si hay tráfico intruso, es decir, que alguien esté en nuestra red o que está haciendo algo malintencionado, es decir, extraer información. También nosotros podemos detectarlo aquí en esta parte. También cómo fluye la parte de nuestra red, el envío de paquete de datos, entre otros, ¿ok? Entonces, nosotros con estos softwares que les voy a mostrar ahora, hay algunos que son de paga y otros que son, tienen su versión gratuita. Y, por ejemplo, si son para empresas muy, muy grandes, realmente se van a requerir comprar alguna versión del sistema, ¿ok? Y ahora, si no son muchos nodos, muchos equipos, pueden utilizar las versiones libres, aunque mayormente lo que tienen las versiones libres es que no tienen todos los elementos activados, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a mostrar algunos de ellos para que ustedes vean y posteriormente, si les sale algún trabajo de esta parte, ustedes puedan elegir alguno, ¿ok? Entonces, en primer punto tenemos herramientas de diagnóstico de red y la primera es Pandora FM. ¿Okay? La versión libre es capaz de monitorizar más de 10,000 nodos y cubre sin limitaciones una monitorización de red de servidores basados en agentes
o de forma remota, y de aplicaciones con funcionalidades completas de informes, alertas, integraciones con terceros vía API. Su sistema de autodescubrimiento de redes es capaz de, en poco tiempo, encontrar todos los elementos que componen nuestra red. ¿Okay? Entonces, este es el logotipo de Pandora FMS. Y por ahí, les digo, esta es la versión libre y, por ejemplo, esta la podemos descargar y, por ejemplo, la versión libre puede monitorear hasta ¿qué? 10,000 nodos, ¿ok? Entonces, esta es la primera que nosotros vamos a tener por ahí. Bien, aquí tenemos la vista de ese programa. ¿Okay? Aquí lo podemos descargar o descargar la versión gratuita. Claro, hay muchas veces algunos de esos programas que solamente nos dan, por ejemplo, por 30 días. ¿Okay? Y eso. ¿Okay? Este es el link donde podemos encontrar para hacer la descarga. ¿Ok? Es https pandora.fms.com/ex/motorización red. ¿Okay? Entonces, si quieren descargar, ahí está la vista de esa aplicación. ¿Ok? Bien, en segundo tenemos a Nagios, la cual es una herramienta igual de diagnóstico y es una herramienta libre más conocida, ¿ok? Es decir, esta es como la versión más conocida. Obviamente es gratuita también. Y por ejemplo, esta fue creada en 1996 y desde ese tiempo hasta ahora, pues sigue siendo muy útil para verificar nuestra red, ¿ok? ¿Y cuáles son las ventajas de este programa? Las ventajas es que se encuentran muchos perfiles con experiencia en Nagios. Si se tiene gran conocimiento de la herramienta, la configuración manual puede darle mucha potencia a la hora de monitorizar casos aislados y particulares. Ofrece muchos plugins, herramientas para adaptar Nagios a las necesidades del usuario, es decir, para lo que queramos utilizarlo o emplearlo. Y para la configuración básica es muy fácil. ¿Okay? Esta parte. ¿Y cuáles son las desventajas? Bueno, la configuración y la edición son complejos debido a la necesidad de hacer modificaciones de forma manual para dejar lista la herramienta. La interfaz gráfica carece de buena usabilidad, es decir, no es muy interactiva de utilizar. El coste de aprendizaje es elevado, es decir, aprender el programa es costoso, ¿ok? Aunque él sea gratis. Cada instalación al final resulta un puzzle en el que más que un producto estándar tenemos una implementación propia con cientos de parches, código propio o de terceros y complicada de evolucionar o de mantener por terceros. ¿Okay? Informes sencillos, muy pobre en el tratamiento SNMP, tanto en pogging como en gestión de trans. ¿Okay? Es decir, que no tiene un buen enfoque para la parte de los paquetes y la parte de transportes. Bueno, esta es la vista de este programa, Nagios. ¿Okay?
pues lo podemos utilizar tanto para Windows, Linux, perdón, para la parte de monitorear los servidores, monitoreamos también las aplicaciones, la base de datos y nos muestra toda una parte de bien, entonces ya tenemos todo este enfoque realizado de las herramientas de Nagios. Y ahora, este es el link donde pueden verlo o descargarlo aquí. Ya ven que aparece el botón de descarga. En un momento más igual vamos a descargarlo para que ustedes lo puedan ver. Y luego tenemos SatBits, que es una empresa lituana trabajando en SatBits desde 2005. Tiene una fácil configuración y potente interfaz gráfica. Empieza a caer su rendimiento cuando se empiezan a monitorizar muchos nodos. Es decir, que no funciona para muchos o para muchos equipos para estar monitoreando. Destaca el servicio de monitoreo sin necesidad de instalar agentes. La experiencia nos dice que puede monitorizar hasta 10,000 nodos sin problemas de rendimiento. ¿Okay? Después de eso, ya empiezan a tener algunos problemas allí. Jonathan, ¿nos puedes apoyar ahí? Sí, profe. Herramientas de diagnóstico de red. SABIX. Ventajas. Su comunidad es bastante activa. Es potente a bajo nivel. Desventajas. Aunque se ha utilizado en grandes instalaciones, a partir de 1000 nodos pueden disminuir su rendimiento. Difícil crear y definir plantillas de informes y alertas. Las configuraciones pueden requerir muchos clics y pasos para completarlas. No posee informes en tiempo real. Es difícil de depurar cuando hay errores. Pobre tratamiento de traps. Bien, gracias. Así es. Entonces, ¿me vieron cuáles son las ventajas de esta parte? El SatBits. Y por lo que vemos hasta ahorita de los tres, podemos escoger entre lo que era Nagios, ¿okay? Porque es gratuito. También podemos ver Pandora, tiene una buena interfaz. Y lo que es SatBits, igual, tiene una muy buena interfaz que podemos nosotros implementar. Claro que vamos a ver cada una de ellas para su implementación. ¿Cómo sería? Y bien, esta es la interfaz para que ustedes vean su página. Está aquí, www.satbits.com. ¿Okay? Igual tiene su lado de descarga. Y si nos damos cuenta, pues podemos hacer toda esta parte, ¿ok? Verificar. Es un open source, significa código abierto o programa libre. ¿Okay? Maestro, ¿para qué nos sirve eso? Esto, ok, te sirve para monitorizar tu red. Es decir, si hay cuellos de botella. Pues, un cuello de botella, recuerda que son cuando, por ejemplo, tu red está muy saturada. Se puede decir que hay un cuello de botella. Por ejemplo, también podemos monitorizar el tráfico que hay en nuestra red, es decir, cuánto está, si está funcionando correctamente o si tiene algún problema por ahí. Y también podemos nosotros detectar si hay alguien intentando entrar en la red.
o si alguien más se conectó que no debería de estar por ahí. Analizar también la parte de la base de datos si está funcionando bien. Si está funcionando bien la parte del flujo del internet. Para eso nos sirven estas herramientas. Son muy importantes a la hora de dar algún tipo de soporte. O para, por ejemplo, si nosotros somos encargados de un área, por ejemplo, de informática o de una coordinación de informática, debemos de saber estas herramientas para qué implementarlo en esas áreas, ¿ok? Es decir, donde estemos trabajando, ahí instalamos el programa y ahí podemos monitorizar toda la parte de la red. ¿Sí? Cómo está fluyendo, si está fluyendo bien. Y esto nos ayuda a ¿qué? A diagnosticar nuestra red si está funcionando correctamente o tenemos algún problema por ahí. Ok, maestro, gracias. Entonces, ahora tenemos la de Xenox. Y esta herramienta, aquí tenemos su logotipo, es una empresa americana que ha creado el software Xenox, ¿okay? Para monitorizar almacenamiento, checa esto, redes, también servidores, aplicaciones y servidores virtuales. Destaca su monitorización sin necesidad de utilizar agentes. Tiene una versión community con muchas funcionalidades muy reducidas y una versión comercial con todas las funcionalidades. ¿Cuáles son las ventajas? Todo terreno en cuanto a las plataformas, es decir, puede ser Windows, Linux, cualquier otro. Es capaz de monitorizar múltiples plataformas. Presenta un dashboard customizable y flexible, muy potente. Gran capacidad a la hora de gestionar eventos, es decir, tiene una buena interfaz. Aparte, ¿cuáles son las desventajas? Que dependiendo de la complejidad de la instalación y de qué elementos se requiera monitorizar, puede ser difícil adaptarlos. ¿Okay? La capa de la base de datos se puede hacer pesada en grandes entornos, es decir, si lo utilizamos para empresas muy grandes, el panel puede llegar a ser lento en determinadas instalaciones y se requiere de grandes conocimientos para optimizarla. Es decir, conocer toda la parte técnica de esta parte de la red. Solo tiene por debajo un MySQL, es decir, un sistema de base de datos y su propia base de datos. No puede integrar con otra base de datos, es decir, no podemos utilizarla o mezclarla con otras. Mapas de topologías no tan potentes y claros como las otras aplicaciones. ¿Okay? Aparte de esto, los programas estos nos ayudan a ¿qué? A la parte de ver el mapa de nuestra topología que tengamos en la red. ¿Okay? O mostrarnos cómo está la red constituida. ¿Okay? Y ahora aquí tenemos la vista de Xenox y vemos su interfaz de ese ladito. ¿Okay? Y podemos ver si queremos descargar ¿qué? La parte gratuita. ¿Ok? Recuerden, no todos los programas son gratuitos. A veces te dice aquí como free. Por ejemplo, nada más te dan 30 días gratis y ya después ya no te funciona el programa. Claro, podemos buscar el programa craqueado y implementarla. Es decir, buscar la forma de descargarlo gratuito para instalar. Y ahora tenemos la herramienta Monitis. Este es su logotipo. Y esta herramienta Monitis
está muy enfocada en pequeñas y medianas empresas. Para este tipo de empresas surge como una gran herramienta en la red y por esta razón aparece dentro de las mejores 15 herramientas de monitoreo. Las ventajas, ¿cuáles son? Incluye monitorización de transacciones web, es decir, si hacemos una transacción, se ve quién la hizo, por dónde, a qué hora y todo eso. Permite checar sistemas típicos de aplicaciones en la nube, como Amazon y Database. Gran interfaz gráfica, personalizable y dinámica. Informes en tiempo real, eso es importante. Y por aquí, esta parte de Monitis tiene una pequeña desventaja. Monitis, por ahí, no es gratuita. Entonces, esa es la desventaja. Podemos encontrar para esta parte. ¿Okay? Ahí quién sabe, desventajas, muy enfocado a Linux y Windows, es decir, los dos sistemas que podemos utilizar, y difícil de añadir monetización. No hay versión libre, y esa es la parte, digamos que mala. Y esa es la interfaz de Monitis y la parte de descarga, donde pueden descargar ese archivo para implementarlo, pero les digo, tiene que tener una licencia. ¿Okay? Bien, entonces ya tenemos Monitis. Y de aquí tenemos otra herramienta que es la de Microsoft, ¿okay? Analizador. Entonces, esta pues antes se llamaba Microsoft Network Monitor, y ya ahora pues cambió su nombre a Esta es la parte, digamos, con su logotipo. Y como tal, su funcionalidad principal es la de analizar protocolos y tener una visión de tráfico de red. ¿Okay? Solamente para eso. Y entonces, ¿a qué está enfocado Pues a los equipos de Microsoft. Solamente que Windows. Y aquí vemos su pequeña interfaz, ¿okay? Donde está transcurriendo esa parte de la utilización. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a ver cada una, vamos a ver entre las mejores herramientas y su instalación de cada una.